Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:06. ¿Qué le pasa a Andreita que está Mejor más, ni le digo. más mejor ni le indignada digo. que los hijos del yugo? Yo respiro aquí antes de ver las noticias. Que te impuso leverica audacia de esta injusta y horrenda desgracia. Literalmente. Bueno, seguimos. Diario El Universo informaba que este fin de semana que las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad enfrentan 9 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Dice la nota: a las últimas 3 leyes del gobierno sobre seguridad le llovieron las demandas de inconstitucionalidad: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Ley Orgánica de Inteligencia, Ley Orgánica de Integridad Pública. Enfrentan 9 acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. La Corte, de su lado, ya admitió al trámite 2 demandas contra la Ley de Solidaridad Nacional. La una la presentó el Movimiento Unidad Popular y la otra el abogado Eric Orlando Gavilanes. El propio organismo, durante el final de la tarde del pasado viernes, anunció un comunicado que estos recursos fueron admitidos tras cumplir los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estamos expectantes obviamente del tratamiento de aquello. Está con nosotros Giovanni Atariguana, quien es el director nacional de Unidad Popular, organización política que presentó una de las demandas que ya fue aceptada al trámite por parte de la Corte. Giovanni, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Andrea, Fabricio, es un placer estar en este espacio de Radio Armónica, a toda la audiencia. Gracias a usted por la gentileza. Detállenos, ¿cuántas demandas presentaron ustedes? 2, ¿no? Sí, presentamos una demanda contra la mal llamada Ley de Solidaridad, porque consideramos que el presidente Noboa, a pretexto de combatir la inseguridad, nos plantea un régimen paralelo y opuesto a los principios constitucionales, un Estado autoritario donde el Centro de Inteligencia Estratégica podrá hacer y deshacer con la venia del presidente, el debido proceso, allanamientos sin orden judicial, ejecuciones extrajudiciales, precisamente con el famoso perdón anticipado, el indulto claro, anticipado por parte de la fuerza pública. Esa es la demanda que ha sido admitida ya el día viernes por la Corte Constitucional. El juez sustanciador de esta causa será el expresidente de la Corte, el doctor Ali Lozada. Esperamos que nos convoquen lo más pronto a la audiencia. Pero también, Fabricio, hemos presentado una demanda contra el revoltijo llamado Ley de Integridad Pública. Ahí le corto un ratito porque quisiera también preguntarle, en la Ley de Solidaridad ustedes pusieron esta demanda de inconstitucionalidad y ustedes pedían también que se concedieran medidas cautelares, es decir, que varias de las cosas que están dentro de esta ley se pusieran una pausa hasta que se resolviera en la Corte. Sí, lo hicimos y lamentablemente en la sala de admisión, en nuestro caso fue la jueza Andrade, me parece, y no lo admitió. Nosotros pensamos que por la urgencia, la gravedad, por el daño irreparable que puede causar la aplicación de esta ley, era indispensable estas medidas suspensorias de la ley. En todo caso, precisamente aspiramos que la Corte actúe con celeridad, es un tema muy delicado y obviamente requiere que haya un salto cronológico, que se trate con prioridad, que además sí es la recomendación de los jueces, y aspiramos a que lo más pronto posible, porque justicia que tarda, Andrea, no es justicia. ¿Ustedes entonces no están de acuerdo con las declaraciones que dieron desde el gobierno tras la recaptura de Fito, en donde decían que una de las leyes que ayudó para su recaptura fue precisamente la de solidaridad? Bueno, eso ha quedado completamente demostrado que no era así. Primero porque habían sido aprobadas las 2 leyes, esta de mal llamada de solidaridad y la de inteligencia pocos días antes de la recaptura de Fito. Pero adicionalmente en la narrativa del gobierno se ha ido desenmascarando cómo el ministro del Interior mantenía conversaciones. Él dice que no ha negociado, pero estuvo 20 minutos en una videoconferencia con un prófugo, un criminal de la justicia, efectivamente, y obviamente no tiene nada que ver. Más bien, lo que está ahora en riesgo es que, a propósito de que varios sectores sociales, por ejemplo, estamos cuestionando la entrega de concesiones mineras, le ponemos al centro todo el interés que tiene el presidente de la República de aplicar nuevas leyes como esta ley de las áreas protegidas para facilitar los negocios de su familia, el negocio inmobiliario de la señora esposa del presidente. Efectivamente, o los campesinos resisten contra la minería, seríamos
tachados de terroristas y aplicado esta ley. Ahora bien, usted nos explicaba que un poquito los primeros detalles de la demanda que ustedes presentaron sobre la ley de solidaridad. ¿Cuál es el tema que más les preocupa a ustedes, Comunidad Popular? Bueno, en general son varios, decenas de artículos, Fabricio. O sea, no es solo un tema. No, pero el tema general es un Estado autoritario donde Lo que pasa es que en esa ley hay un montón de temas. No, en este Ya caso... ahí se discute la unidad de materia también, ¿no? Sí, por supuesto, la unidad de materia, pero particularmente ese convertir al Estado en un Estado autoritario donde el presidente hace de fiscal, de juez y hasta de verdugo, donde pagarán justos por pecadores. Hay mucha gente que dice, bueno, es que el que nada debe, nada teme. No es así. No solamente se ponen en riesgo los derechos al debido proceso de los delincuentes, sino de los opositores, los activistas sociales, y lo que es más grave, al conjunto de la población. Yo pongo el ejemplo, conversando con la gente, de que si uno vive en un barrio popular de Quito, Guayaquil, Durán o Manta, en una zona caliente, si es joven, si se viste de forma diferente, si tiene el color más oscuro de piel, ya es sospechoso, pues, Fabricio. Y entonces, sin orden judicial, efectivamente puede allanarse la casa, efectivamente se les va un tiro en medio del operativo y luego reciben el indulto. Ya les pasó, Fabricio, lamentablemente, a los niños afrodescendientes de las Malvinas. Simplemente por ser pobres, por ser afroecuatorianos, fueron no solamente secuestrados, fueron torturados, luego asesinados, y obviamente al final del día quienes cometieron este horrendo crimen efectivamente buscan un indulto. Eso es lo que no puede ocurrir, porque adicionalmente vivimos en un Estado de derecho. Aquí hay debido proceso. No se puede simplemente decir sospechosos, simplemente con la voluntad de un informe de inteligencia, que ahora mismo el Centro de Inteligencia Estratégica, Fabricio, la dirige un buen amigo del presidente de la República. Entonces, así como en el pasado nosotros criticamos visiones autoritarias, la utilización del derecho, de la fiscalía, de la inteligencia para en el pasado coartar la democracia, hoy tenemos que hacerlo con mucha fuerza. De parte de Unidad Popular también, entonces, ahí sí vamos hacia la otra ley que se ha presentado, esta demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de integridad pública. ¿Cuáles son los artículos de esta ley o cuáles son las temáticas de esta ley que a Unidad Popular le preocupa? Bueno, el presidente batió récord con esta ley. Se modifican creo que 19 o 20 cuerpos legales con absoluta falta de unidad de materia, leyes que van desde el tránsito, código de adolescentes, materia tributaria, contratación pública, lo cual hace ver que el presidente no le importa el proceso legislativo y menos respetar los principios constitucionales. Este revoltijo ha sido cuestionado por nosotros en al menos 4 temas. Por supuesto, estamos en contra de la metida a la mano a la justicia que anuncia el presidente, porque se van a destituir y a nombrar a dedo, sin concurso, a jueces, fiscales y en general al personal jurídico. 2, estamos en contra de que se criminalice a la juventud y se le dé un trato de adulto, lo cual ha merecido la preocupación no solamente de educadores, de académicos, de gente que trabaja con la niñez de la juventud, sino de la propia UNICEF a nivel internacional. Pero yo quisiera concentrarme en 2 puntos claves. El uno es las reformas a la ley del servicio público que establecen regresión de derechos para más de 400,000 servidores públicos. Pero eso ya está en la ley de integridad pública. Exactamente, estamos hablando de eso. Correcto. Como dijo Pero solamente para recapitular, a propósito de la pregunta de Andrea, ustedes esa todavía no demandan Comunidad Popular. Está demandada, la presentamos. Pero no está aceptada todavía. Todavía no, está en trámite. Ok, solamente para aclarar. Ustedes tienen aceptada la de la ley de solidaridad, no aceptada aún todavía la de integridad pública. Sí, efectivamente. Y en el caso de la afectación a los derechos, por supuesto, aquí hay que destacar 2 temas muy graves. El uno es la modificación en los hechos de la edad de jubilación, porque se obliga a los servidores públicos de carrera, pero no solamente a los que están en la OSEP directamente, a los maestros universitarios, a los docentes en general, a los médicos y enfermeras, personal de salud, a los empleados del Código del Trabajo de todos los municipios y prefecturas, para poner un ejemplo, de las empresas públicas, petróleo, energía, electricidad, que ahora van a tener que esperar 5 años para tener acceso a el estímulo o compensación
por la jubilación. Y por otro lado, se establece un total grado de inestabilidad, se pierde la estabilidad del sector público. Fabricio, todos los abogados laboralistas, varios han estudiado, se establece que para fines de año habrá una ola de despidos masivos, lo cual realmente es grave en estas condiciones. Con las evaluaciones que constan ahí en la con ley. con las evaluaciones que está por verse el reglamento, lo cual no es muy adecuado, pero que además, Fabricio, esta ola de despidos consta en la carta de intención que firmó Lasso y que el señor Noboa está aplicando a pie juntillas. Pero adicionalmente establecen luego que prácticamente que el nuevo servicio público, los que van a cumplir esas puestos vacantes, van a ser vía contratos ocasionales, que va a ser la norma fundamental. Entonces, estamos hablando de sacar decenas de miles de personas a la desocupación y eventualmente, entre comillas, un ahorro para el Estado, pero los puestos serán copados por gente, obviamente, sin ninguna estabilidad. Eso lo estamos cuestionando. Y por otro, un tema que no ha salido mucho, pero que a nosotros nos parece extremadamente grave y que lo cuestionamos por la inconstitucional en la forma, porque no tiene nada que ver con la integridad pública, un nuevo perdón, una remisión de intereses, multas y recargos para los grandes deudores de los impuestos, fundamentalmente a la renta que tiene el Estado. Esta es la octava vez, Andrea, Fabricio, que los gobiernos hacen este perdón y obviamente estamos hablando de 4.000 millones de dólares, tanto en deudas en firme como deudas en litigio, que hoy se van a perdonar. ¿Y quién encabeza esa lista? La Corporación Noboa. Es decir, si todos sabemos ahora que debe 97 millones de dólares la Corporación Noboa, si se acoge a esta ley, se le va a perdonar 63 millones de dólares. ¿A título de qué, nos preguntamos? Y si uno revisa, basta ver el Servicio de Rentas Internas, la página web, el ranking de deudas, Andrea, Fabricio, vamos a ver que efectivamente, con sorpresa, son las grandes empresas. No es la tienda de la esquina, el pequeño negocio, los que deben grandes cantidades, son las grandes empresas. Y nos llenamos de indignación porque cuando uno se pasa un día del pago del plan telefónico, nos cortan. Y resulta que las dos empresas privadas extranjeras que dan la telefonía celular tienen en litigio entre las dos cerca de 130 millones de dólares. Y cuando uno va al banco o a la tarjeta de crédito y se atrasa 1 o 2 días, nos caen las multas, los intereses, no nos perdonan un solo centavo. Usted debe en una casa comercial un día y le cobran creo que 20 dólares de intereses y gestión de cobranzas. Es una monstruosidad eso. Pero Fabricio, si uno revisa el ranking, vamos a ver varios bancos, varias empresas emisoras de tarjetas de crédito que le deben no uno, sino 40, 50 millones y que están litigando con el Estado para no pagar los impuestos. Entonces nosotros decimos, si falta dinero para invertir en el sector eléctrico, para dar agua potable, para enfrentar los riesgos que estamos viendo ahora a propósito de nuestra solidaridad con la Amazonía, esa plata debe ser cobrada por el Servicio de Rentas Internas, por el gobierno, y no ahora como se plantea en una ley para perdonarla. Eso para nosotros es inconstitucional. Por supuesto es inconveniente y está en nuestra acción que hemos presentado en la Corte Constitucional. Otra de los puntos que contiene también esta demanda es el código o las reformas que se hacen al Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no se puede criminalizar a la juventud y a la niñez. Nosotros pensamos obviamente que deben ser procesados, eventualmente tener su pena. Los menores que han sido reclutados por las bandas, se hacen crímenes, etcétera, pero como dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con su propio régimen, no pueden ser tratados como adultos, y menos ser encerrados en prisiones con adultos. Por esa vía, obviamente las cárceles se van a llenar de jóvenes, de adolescentes, que van a entrar a la cárcel donde no hay ningún sistema de rehabilitación, donde no hay el control del Estado, y tendremos efectivamente miles de vidas perdidas automáticamente. Hay una triste realidad. Según una encuesta que se ha levantado por algunas ONGs y la Embajada Norteamericana, 1 de cada 10 de nuestros niños, niñas y adolescentes en la costa ecuatoriana está reclutada por las bandas delincuenciales. Eso es realmente doloroso. Otro dato, 350,000 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo público.
en los últimos años. Entonces, aquí necesitamos medidas contundentes, pero desde el punto de vista de proteger a la niñez. Nosotros compartimos lo que ha planteado la UNE, declarar en emergencia la educación y, entre otras cosas, un plan agresivo de reinserción escolar. ¿Pero qué implicaría, perdón que le interrumpa, qué implicaría declarar en emergencia a la educación? Primero, reconocer que el Estado no está cumpliendo su labor. Segundo, colocar los fondos suficientes para no solamente ubicar el tema de infraestructura, quienes están en la costa saben cómo empezó el año lectivo, locales destartalados, se caen los techos, las baterías sanitarias no sirven, contratar suficientes maestros bien pagados y con estabilidad. 70,000 maestros son los que le hacen falta al sistema público ecuatoriano, pero adicionalmente establecer medidas permanentes para que la comunidad educativa esté protegida. Hoy, lamentablemente, ser docente en varias zonas calientes se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Son, creo que 200, decía la Unión Nacional de Educadores, maestros que han tenido que renunciar porque han sido vacunados, extorsionados y porque están abandonados por el Estado. Si a eso le planteamos un plan de reinserción escolar, ¿por qué han sido excluidos estos niños? Porque por razones económicas. Si el Estado no arregla los locales, los maestros, el distrito les pide una cuota. Y cuando la mayoría de la población, Andrés Fabricio, está sobreviviendo con $2, $3 al día y le piden una cuota de 10, y en el hogar hay 2 o 3 hijos, obviamente se van retirando. Si tienen que pagar pasaje, si tienen que pagar colación, no tienen para los útiles. Obviamente es una razón económica la fundamental, porque tienen que incorporarse muy jóvenes a vender fruta o lo que sea con sus padres para sobrevivir. Obviamente dejan y abandonan la escuela. 350,000 de nuestros hijos e hijas en esas condiciones, por supuesto, son presa fácil del reclutamiento de las bandas criminales. Y sobre los tiempos, ¿ustedes cuánto tiempo prevén que la Corte Constitucional ya saque, digamos, estos fallos, las sentencias, y también que se diga si es que es admitida la otra demanda que han interpuesto precisamente para la Ley de Integridad Pública? Bueno, nosotros somos optimistas porque vemos que en la Corte hay gente muy preparada y comprometida con la Constitución. Y esta calificación que hicieron de esta primera demanda nos llena de optimismo, porque han dicho los jueces que van a hacer el salto cronológico, que dada la magnitud de los daños que puede ocasionar, van a tratarla de manera con celeridad. Entendemos que en el caso de las otras leyes hay muchas más demandas. Yo diría, si así llueve, que no escampe. Por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública hemos escuchado, ha habido la demanda de la Unión Nacional de Educadores, del Frente Unitario de los Trabajadores, del sistema cooperativo, pero entiendo que también la Federación Médica Ecuatoriana y las enfermeras van a acudir a la Corte. Entiendo que los profesores universitarios, y entonces entendemos que, siendo un clamor de la ciudadanía y siendo tan evidente la violación de la norma constitucional, la forma en la que se han aprobado estas leyes, digamos, aprovechando el cuarto de hora que tienen una mayoría, digamos, comprada con asambleístas de alquiler. Sin embargo, o sea, en una sola ley cambian 20 cuerpos legales sin unidad de materia, no les importa. Pues bueno, la Corte debería ahora poner en orden las cosas. En todo caso, nosotros como Unidad Popular vamos a sumarnos a estos clamores, vamos a estar en la jornada que ha convocado la Unión Nacional de Educadores, una movilización el día viernes, este viernes 11 en la mañana, me parece que es a las 9 de la mañana, hacia la Corte Constitucional, precisamente para que, por lo menos en esta ley, se establezca las medidas cautelares. Está en riesgo los derechos de los jóvenes, está en riesgo el derecho de los servidores públicos, de maestros, de personal de salud, y obviamente esperamos que la Corte actúe digamos, de forma con celeridad, porque reitero, justicia que tarda no es justicia. Ustedes acaban de anunciar que el 11 van a estar, ¿también van a estar el 16 en la de la FEGUE? Por supuesto, nosotros como partido de izquierda tenemos una identidad con los sectores sociales, con sus organizaciones. Buena parte de nuestra base social son maestros, son servidores públicos, son académicos, y vamos a estar atentos, por supuesto, a cada acción que se convoque. Porque cuando las cosas están mal, cuando hay una asamblea que no da pie con bola, por lo menos del lado del pueblo,
hay que acudir a todas las instancias. Vamos a la Corte Constitucional. Esperemos que actúe en condiciones, pero siempre nos queda el recurso constitucional de la resistencia. Y creo que el pueblo ecuatoriano tiene suficiente memoria histórica que para defender la vida, para defender los derechos, para defender la soberanía, es necesario estar unidos, organizados y movilizados. Pero ¿cómo se reduce ese derecho a la resistencia? ¿Cómo se expresa? Bueno, hay varios momentos. Legalmente ante la Corte. Vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir denunciando cuando las cosas están mal y por supuesto la movilización. Por ahora no hay paralización, no hay levantamiento, pero a propósito de aquello sí necesitamos hacer plantones, marchas y dependiendo ya cuando se vengan las medidas, porque están anunciadas, por ejemplo, si se mantiene en vigencia esta ley, en diciembre tendremos despidos masivos. Si se aprueba la ley de protección de áreas protegidas, no solamente la señora Lavinia Balbonesi va a tener su proyecto en Olón, sino que se van a entregar concesiones a las mineras, ahí va a haber conflicto social y los campesinos, los indígenas tendrán el derecho de levantar su voz. Si se viene un programa de ajuste como el que anuncia con el Fondo Monetario, de subir nuevamente el IVA, ya tuvimos esa ingrata experiencia el año pasado, o de subir el precio del diésel, por supuesto, estaremos junto al pueblo, defendiendo la vida, defendiendo los derechos. Respecto, quisiera también su opinión o cómo recibieron la noticia del Tribunal Contencioso Electoral, que con 4 votos a favor y 1 en contra, negó la apelación que había interpuesto Unidad Popular para que sancionara al presidente de la República, Daniel Noboa, por una presunta infracción electoral y con esto, digamos, se ratificó la inocencia del primer mandatario. Con indignación, Andrea, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Nosotros presentamos en su momento la denuncia por una infracción electoral grave. Primero que el presidente Noboa no pidió licencia. Pero el 5 de enero, cuando ya había la campaña electoral como funcionario público, él estaba prohibido de hacer proselitismo. Todos lo vimos, fue reportado por toda la prensa, los portales digitales y fue transmitido en vivo por alguna cadena de televisión abierta. El día 5 de enero, al inicio de la campaña, el presidente ocupó la Plaza Grande, usó el balcón de Carondelet, la sede de gobierno, por tanto, un edificio público, un bien público, flanqueado por todos sus ministros, y arengó sobre su campaña electoral y la de sus asambleístas. Evidentemente esa fue una infracción. Lamentablemente no tenemos una justicia electoral a la altura y obviamente lo que menos es el presidente Noboa en este caso es inocente. Tanto es así que a partir del 5 de enero hasta los finales de la campaña de la segunda vuelta, el presidente no solamente mantuvo esa política de utilizar el avión presidencial, de vestir de morado a los servidores públicos que repartían los bonos, no tuvo ningún empacho. Tanto así que las misiones internacionales inclusive señalaron en la observación uno de los límites, inclinaron la cancha. Pero es obvio que este tema de impunidad solo se explica por un tribunal contencioso electoral que utiliza la vara dependiendo a quién la mide. Giovanni, gracias por el tiempo. Gracias, Mauricio. Gracias, Giovanni. Ha estado acá con nosotros Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.